Buenas tardes, somos el grupo número 5. En este video vamos a explicar el proceso de autoionización del agua, qué es, cómo se produce y sus características. Oh, no los había visto. Justo me atraparon captando los iones del agua. Bien, el agua. ¿Qué es el agua? El agua, como podemos ver, la tomamos todos los días, la consumimos, podemos verla, no la podemos ver, pero está dentro de nuestro cuerpo. La podemos ver, por ejemplo, en las lluvias, en los lagos, en los ríos, en diferentes formas expresadas en la naturaleza. Pero ¿por qué está compuesta el agua? El agua está compuesta por moléculas de H2O, como vimos durante toda la cursada. Dos átomos de hidrógeno, como podemos ver acá al lado, y un átomo de oxígeno, unidos entre sí. Pero esta forma, solamente la podemos encontrar en su estado puro. ¿Pero qué pasa? Normalmente el agua no se encuentra en estado puro en el medio ambiente. Es decir, estas moléculas de H2O que están graficadas aquí arriba, no se encuentran solamente conformadas por eso el agua. ¿Por qué? Porque el agua es un solvente universal, es decir, una de sus propiedades químicas más importantes es actuar como ácido o como base. Por ejemplo, actuará como un medio ácido en presencia de una base aceptando protones de otra molécula y viceversa, actuará como medio básico en presencia de un medio ácido donando sus protones a otras moléculas. Por ejemplo, siendo claro, como podemos ver la molécula de H2O aquí arriba, imaginémonos que el agua, obviamente, está compuesta por más de una molécula. Entonces, tendremos dos moléculas de H2O a mis costados, ¿sí? Suponiendo que esta molécula actuará como un medio ácido y esta molécula actuará como un medio básico. Así, de esta forma, esta molécula cederá su protón, hidrógeno, y este átomo de hidrógeno irá hasta acá para unirse a esta otra molécula. De esta manera, se formará un hidrógeno en este lado y quedará el oxidrilo conformado por este lado. A ese proceso se lo conoce como autoionización del agua. Como todo proceso químico, la autoionización también se puede representar mediante una ecuación química. Dado que es una reacción química, ¿sí?, podemos expresarlo por el teorema de Lewis escrito aquí arriba, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo dos elementos, que son en este caso moléculas de agua, H2O, se obtendrá el ion de hidrógeno que tendrá ese átomo de hidrógeno de más y será el ácido conjugado, ¿sí? En el otro caso, el oxidrilo que se desprenderá de ese átomo de hidrógeno será la base conjugada. De esta manera quedará expresada la reacción química producida por la autoionización del agua. La ionización del agua es una reacción reversible. Esto significa que los productos de la reacción pueden volver a combinarse para generar los reactivos. Esta reacción es posible describirla mediante la expresión de la constante de equilibrio. Al tratarse de la utilización del agua, el símbolo KW indica la constante de equilibrio y toma el nombre de constante del producto iónico del agua. Se ha determinado para el agua pura a los 25 grados centígrados la concentración de los iones hidrógenos y oxidrilos son iguales y poseen un valor de 1 por 10 a menos 7 moles. Por lo tanto, en el agua pura, la constante del producto iónico KW a 25 grados centígrados tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 moles. Esto quiere decir que K es igual a los iones hidrógenos por los iones oxidrilos, que es igual a 1 por 10 a la menos 14. Esto se aplica no solo al agua pura, sino también a disoluciones acuosas. Y como dijo mi compañero, esto no solamente se aplica al agua pura, sino también a otras disoluciones acuosas. Por ejemplo, si nosotros vemos que la concentración de hidrógeno es igual a la concentración de iones oxidrilos en una disolución acuosa, quiere decir que es un medio neutro. Si tenemos más concentración de hidrógeno y menos de oxidrilos, será un medio ácido. Y si tenemos más concentración de iones oxidrilos en la disolución acuosa que de iones hidrógenos, será un medio básico. De esta manera, esto se puede medir mediante la escala del pH.
Pero, ¿qué es el pH? El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. Se la entiende matemáticamente como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. Se la puede expresar en unidades de mol sobre litro. Podemos observar la ecuación correspondiente. El logaritmo negativo permite que el valor de pH sea positivo. Esto se debe a que el valor de la concentración de iones de hidrógeno generalmente es menor o igual a un mol. La escala comienza con un valor de pH igual a 0 cuando la concentración es 1 mol y es mayor que 0 cuando el pH es menor que 1 mol. Por ejemplo, vamos a calcular el pH de una solución de jugo de limón de 0,05 moles. Aquí podemos observar la ecuación que resuelve el problema, donde sabemos que el pH es el logaritmo negativo de 0,05, que esto nos da un resultado de 1,3. ¿Esto qué significa? Que es una solución ácida. Entonces podemos decir que toda sustancia con pH inferior a 7 es ácida. Y si toda sustancia tiene su pH igual a 7 es neutra y por consiguiente podemos decir que toda sustancia con pH superior a 7 es básica. Hasta ahora venimos hablando de la concentración de iones de hidrógeno. Pero, ¿qué pasa con iones negativos que se separan de la molécula del agua? Esto va a dar origen a la escala de concentración de oxidrilos, que son los iones negativos, los cuales se miden por medio de la escala del pOH. Este se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de oxidrilo de una solución. Aquí podemos ver cómo se lo expresa. En el pOH podemos calcular el valor de pH, reemplazando los datos en la siguiente expresión. pH más pOH es igual a 14. Los indicadores ácido-base son sustancias de origen orgánico, que pueden ser de tipo ácido o básico. Para un indicador orgánico cualquiera, su forma ácida presenta un color diferente al de su forma básica, la que se genera por ionización al perder un protón. La ecuación que representa esta reacción se puede ver aquí. Los indicadores ácido-base en medio acuoso se encuentran en equilibrio químico entre sus formas ácida y básica. Este equilibrio es dinámico, por lo tanto no es necesario que exista la misma cantidad de ácido o base para lograrlo. Según el principio de Le Chatelier, si la disolución es ácida, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, con lo cual aumenta la concentración de la forma ácida y predomina el color 1 de la forma no ionizada del indicador. Por otra parte, si la disolución es básica, hay menor concentración de iones hidrógenos, por lo que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, aumenta la concentración de la forma básica y predomina el color 2 de la forma ionizada del indicador. En cambio, cuando las concentraciones de las formas son iguales, la disolución presenta un color intermedio entre el color 1 y el color 2. Por lo tanto, según sea el rango de viraje del indicador, se pueden diferenciar dos zonas de coloración distintas. El cambio de color en un indicador no es muy brusco, sino que ocurre dentro de un cierto intervalo pequeño. Este intervalo suele estar entre 1 o 2 unidades de pH, por lo cual un indicador solo nos puede dar un valor estimativo de la acidez de la disolución. Aquí podemos observar un cuadro que nos especifica los tipos de indicadores empleados en química, que esto nos ayuda a establecer el pH de una solución, que se lo puede aplicar utilizando papel de pH o un papel indicador o unos indicadores ácido-base. El especialista Rodrigo nos vendrá a explicar un poco qué son los indicadores ácido-base. Hasta luego, chicos. La característica de estos papeles es que se encuentra impregnado en ellos un indicador o una mezcla de indicadores, que son los que cambian el color dependiendo del pH del medio en el que se encuentren. La tonalidad que adquiere el papel se debe compararlos con una escala de colores, y en ello se puede conocer el rango de pH en el que se encuentra la disolución. Técnica de medición de pH con papeles indicadores o tiras. Para medir el pH con indicadores o tiras debemos seguir los siguientes pasos. Introducimos la disolución siempre utilizando pinzas, un indicador del pH o la tira del indicador pH agarrándola por un extremo. Como segundo paso, esperamos unos segundos, sacamos el papel o la tira escurriendo el exceso de la muestra en el borde del recipiente. Leemos el resultado comparando el color obtenido de cada campo con la escala de colores de referencia. El valor del pH entonces es aquel donde el color de todos los campos de la tira coincida con el color de los campos de una columna de colores. Hemos visto entonces que para realizar todas estas medidas del pH aproximadas podemos utilizar indicadores líquidos, los papeles indicadores y también las tiras rígidas indicadores del pH. Como conclusión podemos ver entonces que en este caso vimos la escala del pH, que también se correlaciona con la escala del pOH, que es la concentración de oxidrilo. Mediante esto pudimos ver todo el proceso de autoionización del agua y también a lo que ello deriva. Muchas gracias por prestarnos atención.